Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Alejandro. Bienvenidos a mi canal y este es un nuevo video. Pensamos que todo iba a empezar bien. Todos decíamos que este era nuestro año. Era el inicio de una nueva década. Nueva York, una ciudad con millones de personas y otras muchas con deseos de venir acá. Una ciudad mágica, con luces y una energía indescriptible. ¿Qué nos pasó? COVID-19. El coronavirus gana territorio en el país. Los muertos por COVID-19. Recuerdo que en marzo y abril fueron los meses más duros. El gobernador decretó cuarentena obligatoria un 20 de marzo para entrar en vigencia el domingo siguiente. Hubo un quiebre indescriptible en las bolsas de valores. Los hospitales no tenían insumos para atacar la pandemia. No habían respiradores. Recuerdo ver en las noticias que las estadísticas arrojaban haber solamente 3 camas por cada 1000 habitantes. Para el 24 de mayo, el New York Times posteó en una de sus portadas la cifra de 100.000 muertes para la fecha. Pero ¿saben qué? Todo fue mejorando. Después de 100 días de incertidumbres, anunciaron la reapertura de la ciudad en diferentes fases. Plan para reabrir la economía. La apertura de la zona media de Hudson en el estado de Nueva York. Las áreas del estado de Nueva York ya se están preparando para abrir negocios y oficinas a partir de este viernes. Iniciaríamos con la fase 1. Solamente los establecimientos comerciales no esenciales se verían beneficiarios en esta apertura. Construcciones, fábricas, agricultura, siguiendo unos parámetros establecidos de seguridad y el uso obligatorio de la máscara y el distanciamiento social. Luego iríamos a la fase 2, donde ya los comercios como restaurantes, barberías, peluquerías iban a dar apertura. Pero ni siquiera llegamos a la primera fase cuando esto sucedió. Las manifestaciones, las protestas llegaron también a Nueva York. Estas protestas por la muerte de George Floyd están sacando a la calle a miles de personas. Tornaron violentas, comenzaron de manera pacífica, pero cuando cayó la noche comenzaron los saqueos. Pero inclusive, antes de dar inicio a la primera fase de reapertura, algo ocurrió, algo que nadie se esperaba y puso en pausa la mira en la pandemia. Y todos nos enfocamos en un hecho violento que despertó un llamado de conciencia como sociedad, como humanos, a reflexionar. Y muchos nos damos cuenta que no se están haciendo las cosas bien y que estamos mal como sociedad. George Floyd, un ciudadano afroamericano detenido por la policía de Minneapolis por intentar pagar en una tienda deli con un billete falso de $20. Fue detenido por 4 oficiales, quienes lo esposaron. Uno de ellos estaba arrodillado en su cuello por aproximadamente 8 minutos. En el video circulado por internet, George solo decía: "No puedo respirar". ¿Saben qué? No apoyo los actos criminales y creo que nadie lo hace. Vengan de quien venga. Tampoco apoyo la violencia. Pero en este acto criminal, el hecho quedó suprimido por la forma incorrecta en que quisieron impartir la ley. Las protestas se tornaron violentas, hubo saqueos, destrozaron tiendas, el gobernador decretó toque de queda por 6 días, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Como pueden ver acá, muchos locales comerciales sufrieron daños, ventanas rotas, saqueos, lo que produjo que muchos propietarios sacaran la mercancía de los locales y colocaran barreras de madera para así proteger el establecimiento. No sé cómo explicarles, la ciudad tomó otra energía, era algo indescriptible. Yo me sentía inseguro,
me sentía en un caos, era como una guerra. Es un sentimiento indescriptible, pero que lo reconocía porque yo antes había vivido esto en mi país, Venezuela, y jamás pensé que iba a sentir lo mismo aquí. Ahora les puedo decir que Nueva York no es la misma, pero ahora dependerá de nosotros hacer el cambio. La vida de los negros importa, la vida de los blancos importa, la vida de los asiáticos importa, la vida de los latinos importa, la vida de la comunidad LGBTQ importa. Todas las vidas importan. Solo necesitamos 3 cosas para vivir en armonía: respeto, unión y tolerancia. Gracias chicos por estar aquí, por ver este video. Por favor no olvides darle a la campanita, suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales, que traeré contenido informativo y súper cool para ti. Nos vemos.